El 18 de agosto la iglesia recuerda a San Alberto Hurtado. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 22, 1 al 14. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, y han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a los servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En el relato de hoy, Mateo nos ubica ya en Jerusalén. Las enseñanzas de Jesús a lo largo del camino han terminado, y ahora sus últimas enseñanzas las tendrá en el templo de Jerusalén. El contexto del relato es el siguiente. Jesús se ha venido mostrando como el Mesías que trae a Israel la salvación y la vida, pero no bien llegó a Jerusalén, tuvo lugar una serie de controversias con sus adversarios, pues los jefes judíos lo cuestionaban y cuestionaban su autoridad. Entonces Jesús se va a defender por medio de 3 parábolas, con el fin de enseñarles que Dios, por su intermedio, ofrece a Israel la salvación, pero que desgraciadamente Israel rechaza. El relato que reflexionamos hoy es la tercera de las 3 parábolas de rechazo, y el texto empieza así. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. Se trata de una parábola dirigida directamente a las autoridades que lo cuestionaban. Una nota previa antes de comentarles el texto. En este relato, Mateo ha unido en una sola parábola 2 parábolas distintas que probablemente le llegaron por la tradición. La de los invitados al banquete de bodas y la del invitado que no se viste apropiadamente. Estas 2 parábolas, unidas, buscan enseñarnos que si bien todos estamos invitados a formar parte de su reinado, no es suficiente aceptar la invitación. Es necesario vivir apropiadamente. Es necesario llevar una vida consecuente. Bueno, pues el marco de esta parábola es el de un banquete de bodas. Y el banquete es una imagen del encuentro gozoso de Dios con su pueblo. En la parábola, el rey representa a Dios y los invitados representan a Israel, y en último término, a nosotros. La parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Las bodas eran celebraciones muy importantes en los pueblitos de la campiña de Israel, y en ellas todos participaban. Y quien ofrecía la fiesta no se medía en gastos. Literalmente, se tiraba la casa por la ventana. Bueno, pues así sucederá cuando Dios reine definitivamente. Ese día tendrá lugar una fiesta extraordinaria, como aquellas que se solían hacer para las grandes bodas campesinas. En la parábola, el rey actúa de la misma manera como Dios actúa en la historia. Prepara con cuidado esa gran celebración, y su principal deseo es que todo su pueblo, Israel, participe de ella. Dice el texto que cuando ya estuvo todo listo,
envió a sus servidores para avisar a los invitados. Aquí los servidores representan a los profetas y apóstoles de Israel. Representan a todos los que Dios ha enviado a lo largo de la historia para que su pueblo se prepare para la gran fiesta de su venida. Y Dios desea que el pueblo de su elección, el que ama y con quien ha hecho alianza, es decir, Israel, sea el primer invitado. Pero, dice el texto, que ellos se negaron a ir. No quisieron, pues tenían otras cosas más importantes que hacer. En la mentalidad entonces, rechazar una fiesta de bodas era un gran desaire. Sin embargo, el rey no se dio por vencido e insistió en su invitación. Dios siempre insistirá, nunca perderá la esperanza de que nosotros aceptemos participar de su fiesta. Entonces dice el texto que de nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a la boda. Esta vez insiste con más fuerza, haciéndoles ver que ya está todo listo para la fiesta, que ha invertido mucho en ella, y que sus terneros y sus mejores animales ya han sido sacrificados para la ocasión. Pero a Israel no le importó el esfuerzo y el gasto que había hecho su rey para agasajarlos. Ellos, dice el texto, no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. No les importó y dejaron a Dios plantado. Incluso, algunos se apoderaron de los servidores, de aquellos que fueron a invitarlos, dice el texto, y los maltrataron y los mataron. Pues esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Los responsables del pueblo han ido maltratando y matando a los profetas y apóstoles que Dios ha ido enviando para preparar a su pueblo para su venida. Y su última víctima ha sido Juan el Bautista, que ellos, las autoridades del pueblo, conocieron muy bien. Entonces, ante semejante desplante, ¿qué debería hacer el rey? Pues dos cosas. Primero, le cerrará la puerta a los miembros del pueblo de Israel. Si no quieren participar del reinado de Dios, no participarán. Y si libremente quieren quedarse en el reino de la oscuridad y de la muerte, pues allí se quedarán. Pero Dios también se molesta con aquellos que asesinaron a sus servidores, a los que llevaban la buena noticia del matrimonio de su hijo. Mateo representa esto último diciéndonos que al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Y lo segundo que hace el rey es que abre su palacio a quienes aún no han sido invitados. Dice la parábola que luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los primeros invitados, es decir, los judíos, no eran dignos de él. Salgan pues a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Y entonces, los que fueron a la fiesta terminaron siendo los pecadores y publicanos, los enfermos, los pobres, pero en especial los paganos y habitantes de otros pueblos a quienes se les abrió la posibilidad de participar del reinado de Dios. Aquí Mateo retrata la situación de la iglesia de su tiempo, que se vuelve a los pueblos extranjeros porque Israel se niega a reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, dice el texto, los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Dios pues invita a participar de su reinado a todos, buenos y malos, sanos y enfermos, ricos y pobres, conservadores y liberales, de izquierdas y de derechas. Pero si bien todos están invitados a la boda, es necesaria una actitud de conversión. Los invitados tienen que estar preparados para la fiesta, y eso significa querer vivir según los deseos de Dios. Y es aquí donde Mateo incluye la segunda parábola. Dice el texto que cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Pues, si bien todos estamos invitados a participar del reinado de Dios, esto no basta.
es necesario que vivamos a la luz de la justicia y de la verdad. De lo contrario, estaremos trabajando en contra de que reine, en contra de la fiesta. Entonces dice el texto que el otro permaneció en silencio. Este es el silencio culpable, el silencio de aquel a quien se le descubre haciendo lo que no es correcto. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta conclusión nos enseña que aquel que no es digno de participar del reinado de Dios, porque no quiere hacerlo, o porque elige libremente vivir en la oscuridad, entonces vivirá fuera del reinado de Dios. Y esta mala elección se representa como vivir en tinieblas. Y su resultado es el llanto y rechinar de dientes, es decir, el sufrimiento y la infelicidad. En conclusión, el deseo de Dios es que todos participemos de su reinado, un reinado que está representado por un banquete de bodas y que será de una alegría y de una dicha sin fin. Pero participar de su banquete exige que vivamos rectamente y que procuremos ayudar a todos en todo. Sin embargo, si no queremos vivir de esta manera, sino más bien engañando, robando, corrompiendo y haciendo daño, entonces Dios, con tristeza, respetará nuestra decisión, pero eso significa que terminaremos viviendo fuera de su reinado, en donde solo hay llanto y rechinar de dientes. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos, en la transparencia y en la rectitud, para que así podamos disfrutar de la fiesta que nos tiene preparada. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.